Hola chicos, ¿cómo están? ¿Listos para partir en una nueva clase de matemáticas? Espero que sí. Así que les voy a pedir que los que están ya conectados y viendo esta clase vayan escribiendo en el chat, me vayan saludando, me vayan diciendo de dónde son, para saber quiénes están participando hoy. Bien, hoy día vamos a ver una nueva materia de geometría, ¿cierto? Que empezamos a hacer como 2 clases, que vimos áreas, perímetros y vimos también volumen. Y ahora vamos a ver semejanza de figuras planas o semejanza de figuras. Vamos a seguir con geometría. ¿Sí? Mi nombre es Ali Cárdenas y los voy a guiar en esta clase. Nuevamente les pido que los que están ya conectados me vayan saludando para saber quiénes están participando hoy. Entonces, como siempre vamos a partir recordando nuestra meta, por qué estamos acá, por qué estoy escuchando y viendo a esta profe. Porque, es cierto, tenemos un objetivo que es que ustedes puedan aprobar su segundo medio. Y para eso tenemos que pasar por muchas clases y ya hemos seguido, si se dan cuenta, avanzando en este camino o en esta ruta hacia esa meta para poder dar nuestro examen a final de año. Bien, y veo ahí que Carmen Villalobos nos saluda desde La Pintana. Súper, saludos a La Pintana entonces, desde muy lejitos. Bien. Entonces, hoy día tenemos 4 objetivos. Primero vamos a comprender el concepto de semejanza de figuras. Luego vamos a comprender el concepto de proporcionalidad o de semejanza. También vamos a realizar ampliaciones y reducciones de figuras geométricas y conocer e identificar los criterios de semejanza de triángulos. Marión también nos saluda. Me acuerdo haberte visto en otras clases, Marión. Cuéntanos de dónde estás conectada, porque no recuerdo bien de qué comuna eras tú. Entonces, comencemos con el concepto de semejanza de figuras planas. ¿Qué significa la palabra semejante? ¿Sí? En el lenguaje cotidiano. Semejante es lo mismo que igual, ¿sí? Piensen un poquito en eso. Ser semejante, si alguien dice que esto es semejante a otra cosa, ¿significa que son iguales o no? Bien. Y la respuesta es que no. Semejante no significa que sean iguales, sino que son parecidos. ¿Sí? Por ejemplo, como tenemos acá en las fotos, hay perros con sus dueños o con diferentes personas, y los perros y las personas son semejantes entre ellos, ¿sí? Son parecidos, pero no son iguales, ¿sí? Esta señora se parece a este perrito y son semejantes. Se habla de que son semejantes porque son parecidos, son similares, pero no son iguales, ¿sí? Lo mismo con este de acá, ¿sí? O con este, o con todos los casos, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que comprendan es que semejante no significa que sean iguales, sino que significa que son parecidos, ¿sí? En el lenguaje cotidiano. Y en matemáticas es también muy similar. Me voy a mover para acá. Porque en matemáticas se dice que 2 o más figuras son semejantes entre sí si tienen 3 características. Saludos también a Nievecita, que también está siempre en cada clase. Entonces, 2 figuras o más son semejantes en matemáticas si tienen 3 características. ¿Cuáles son esas 3? Primero, tienen la misma forma. O sea, 2 figuras son semejantes si visualmente tienen la misma forma, ¿sí? Si tienen los mismos ángulos también, los ángulos son las medidas interiores. Ya lo voy a ejemplificar después aquí con estas figuras. Entonces, 2 o más figuras son semejantes si tienen la misma forma, los mismos ángulos y sus lados son proporcionales. Ya vamos a ver qué significa que los lados sean proporcionales, ¿ya? Pero son 3 características que tienen que cumplir. Que los lados sean proporcionales, que tengan la misma forma y los mismos ángulos. Ejemplo. Entonces, tenemos acá. Estas 2 figuras no son semejantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, veamos los criterios. ¿Tienen la misma forma? Sí, ¿cierto? En la misma forma, un hexágono. No, pentágono, son 5 lados, tienen la misma forma. ¿Tienen los mismos ángulos? Sí, el ángulo sería esta medida de acá, ¿cierto? Este de aquí. Un ángulo, aquí otro ángulo, y aquí otro ángulo, ¿cierto? Y tienen más o menos, visualmente uno puede ver que tienen los mismos ángulos. ¿Los lados son proporcionales? Los lados son proporcionales quiere decir que están en la misma razón. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero si nos fijamos, estas 2 figuras no son semejantes, sino que son iguales. Y vimos recién que semejante no significa ser igual, sino que significa ser similar, parecido. Y como estas son iguales, no serían semejantes, ¿ya? Sino que serían congruentes, que se llama en matemática, ¿ya? Entonces, estas 2 no son semejantes porque son iguales. Aquí tenemos otras 2 figuras que tampoco serían semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen la misma forma, ¿sí? Si se fijan, los 2 son pentágonos, son figuras que tienen 5 lados, ¿cierto? Son
Las dos tienen 5 lados, pero no tienen la misma forma. Este de acá está como estirado, ¿cierto? Entonces, como no tienen la misma forma, ya podemos decir inmediatamente que no son semejantes. Y estos de acá sí serían semejantes, porque tienen la misma forma, los mismos ángulos, y unos más, como tienen distintos tamaños también, ¿sí? Por lo general, cuando son semejantes, y la diferencia entre, en el fondo, entre este caso y este caso, es que acá tienen el mismo tamaño y acá tienen distinto tamaño. Y al tener distinto tamaño y ser semejantes, sus lados van a ser también proporcionales. Bien, entonces, para que sean semejantes, tienen que tener la misma forma, los mismos ángulos y lados proporcionales o distinto tamaño, que es lo que vamos a ver ahora. Súper. Nuevamente, los que se están integrando a la clase, les voy a pedir que me vayan saludando en el chat e indicando desde dónde se conectan para saber desde dónde están viéndonos y participando de esta maravillosa y nueva clase de matemáticas. Súper. Entonces, ya comprendimos el primer objetivo. Ya sabemos qué significa la semejanza de figuras, ¿cierto? Que son figuras parecidas entre sí, que no son iguales en tamaño, tienen igual forma, distinto tamaño, tienen los mismos ángulos y lados proporcionales. Entonces ahora vamos a comprender el concepto de proporcionalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero yo cuando digo que los lados son proporcionales en las figuras semejantes? Vamos a ver eso ahora. Dice Patricio que nos saluda desde La Pintana también. Hola Patricio. Tenemos 2 representantes de La Pintana. Muy bien. Me gusta eso. Entonces, proporcionalidad o semejanza, ¿sí? ¿Qué significa que 2 figuras sean proporcionales o semejantes? Significa que todos los lados, ¿sí?, están en la misma razón. O sea, después les voy a comentar qué significa razón, ¿sí? Entonces, cuando 2 figuras son proporcionales, significa que, mejor dicho, cuando 2 figuras son semejantes, se habla también de que sus lados son proporcionales. ¿Y qué significa que sus lados sean proporcionales? Significa que sus lados están en la misma razón. ¿Qué es una razón en matemática? En matemática, una razón es una fracción, ¿ya? O una división entre 2 cantidades. Y esa división, generalmente, o en estos casos, se expresa como una fracción. Eso es una razón, ¿ya? Entonces, en las figuras semejantes, la razón entre cada uno de los lados de esas figuras, ya vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor, pero la razón entre los diferentes lados de esa figura es la misma. Y cuando la razón entre los diferentes lados de esas figuras es la misma, se dice que son proporcionales y por tanto son semejantes, ¿sí? Entonces tienen que acordarse de estos 3 conceptos. Igual razón significa que son proporcionales y al ser proporcionales significa que son figuras semejantes, ¿sí? Vamos a verlo entonces ahora con un ejemplo para que quede un poquito más claro los diferentes conceptos que vimos recién. Pero antes saludo a Marian, que también nos está viendo y participando desde la Florida. Muy bien, Marian. Entonces, tenemos aquí 2 figuras que son rectángulos, ¿cierto? Tenemos 2 rectángulos. Un rectángulo tiene lado 1 centímetro, lado 3 centímetros, y el de acá abajo, que es más grande, 3 centímetros y 9 centímetros el de lado superior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la razón entre los diferentes lados de esta figura, y si esas razones son iguales, vamos a determinar si son proporcionales o no, y si son proporcionales, van a ser figuras semejantes, y si no son proporcionales, o si las razones no son iguales, no sería semejante, ¿ya? Y ahí tenemos la fórmula para calcular la razón, que arriba yo les mencioné, ¿cierto? Que la razón es la división entre 2 cantidades. ¿Y cuáles van a ser esas 2 cantidades? El lado de una figura con el mismo lado, o el lado similar en la segunda, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué me refiero con el mismo lado. Vamos a calcular la razón. Vamos a calcular la razón del lado que está ahí marcado con rojo, ¿sí? Si yo quiero calcular la razón de estas 2 figuras, o la razón en que están los lados de estas figuras, tengo que siempre hacer la división con los lados similares, ¿sí? No puedo hacer la división de esta medida con este lado, ¿sí? Porque estos lados son distintos, ¿sí? Esta arista es distinta a esta, ¿bien? Por lo tanto, tengo que hacer esta división con el lado símil, ¿sí? Entonces, en una figura, que es la más pequeña, este lado de aquí del rectángulo, o el lado vertical del rectángulo, mide 1 centímetro, por lo tanto, el lado de la figura 1 es 1, ¿sí? Y el lado símil en la figura grande es este que está acá, y el otro vertical, que mide 3, ¿sí? El lado de la figura 2, 3.
Esta es la figura 1, la naranja, y esta es la figura 2. Entonces, la razón entre los lados verticales de estas dos figuras es 1/3, ¿sí? 1/3. Estamos calculando, recapitulo, las razones entre los dos lados que tienen o entre los dos lados diferentes que tienen estos rectángulos para ver si esas razones son iguales, ¿sí? Y si las razones son iguales, quiere decir que son proporcionales las dos figuras, y si son proporcionales, quiere decir que son semejantes, ¿sí? Estamos viendo si son semejantes o no. Entonces, ya calculamos la razón del lado vertical. Vamos ahora a ver la razón del lado horizontal, ¿sí? Del lado horizontal. Entonces, me voy a mover. El lado horizontal, que es el que está en azul, ¿sí? Que mide lo mismo que este, así que basta con calcular la razón solamente tomando un lado. En la figura 1, el lado azul horizontal mide 3 centímetros. 3. Y en la figura 2, el lado símil mide 9. 9, ¿sí? Entonces ahora, bien, lo que voy a hacer es ver si esta razón es igual a esta, ¿sí? Si uno ve hasta acá, si uno ve hasta aquí, puede decir, no son iguales, porque este es 1/3, y este es 3/9, ¿bien? Pero recordemos que en matemáticas existe un proceso que se llama simplificación de fracciones, que consiste en dividir, como en achicar la fracción a su mínima expresión. Como acá tenemos números grandes, vamos a dividir por el mismo número arriba y abajo de la fracción para llegar a una fracción con números más pequeños o más simple, ¿sí? Entonces, simplificamos esta fracción, así se llama el concepto, simplificar, y vamos a dividir por 3. ¿Por qué? Porque el 3 divide tanto al 3 como al 9, ¿sí? Tengo que buscar el número más grande que divide a ambos valores. Ahora división, 3 dividido en 3 y 9 dividido en 3, ¿sí? Siempre para simplificar fracciones, siempre debo dividir por el mismo valor. 3 dividido en 3, 1, 9 dividido en 3, 3, ¿sí? Y entonces aquí obtengo 1/3 y 1/3, y puedo decir que estas dos razones son iguales, ¿sí? Estas dos razones son iguales. Por lo tanto, como son iguales estas razones, puedo también decir que estas figuras son proporcionales, porque tienen la misma razón, porque sus lados están en la misma razón, por lo tanto son proporcionales. Y además puedo decir que como son proporcionales, son figuras semejantes. Bien. Otra forma, si es que no se comprendió bien este proceso, porque por lo general esto uno lo puede explicar en una clase completa, ¿ya? Este proceso. Pero ahora no es esto lo fundamental, este proceso de acá, sino que comprendan el concepto de proporcionalidad, razón y semejanza. Otra forma de verlo, si es que no comprendieron cómo hacer esta simplificación, que igual la vamos a seguir repasando en los siguientes ejercicios, es que ustedes efectúen la división, obtengan el decimal de esta fracción y comparen esos decimales. Si los decimales son los mismos, quiere decir que la razón también es la misma. Por ejemplo, 1 dividido en 3. Si ustedes hacen esa división en la calculadora, les va a dar 0,33333 infinito. Y lo mismo si ustedes dividen 3 dividido en 9 y hacen esa división en la calculadora, también les va a dar 0,33333 infinito, ¿sí? Y ahí ustedes, ya solamente con hacer esa división, sin simplificar necesariamente, pueden decir que como los decimales o el resultado de estas divisiones es el mismo, la razón también va a ser la misma, ¿ya? Vamos a seguir viendo más ejemplos, por si no quedó tan claro. Bien, entonces, ahí está, ¿cierto? Demostrado que es la misma razón y por lo tanto son figuras proporcionales y rectángulos semejantes también. Sí, son semejantes. Bien. Ejercicio. Entonces, ahora para ustedes, ¿sí? Dice, determina si estas figuras son o no semejantes. Si no quedó claro, también me lo van escribiendo en el chat, o si no saben cómo resolver este ejercicio, también para que lo vayamos revisando y clarificando las dudas. Dice, determina si estas figuras son o no semejantes, ¿sí? Lo único que tienen que decirme ustedes es si son semejantes, alternativa A, o si no son semejantes, alternativa B. Tenemos dos rectángulos también, donde uno tiene el lado vertical del rectángulo, mide 8, y el del otro mide 12, y el lado horizontal en un rectángulo mide 6, y en el otro mide 9. Bien, tengo que ver entonces si estas dos figuras son semejantes. ¿Cómo veo si son semejantes? Calculando la razón que está aquí, ¿cierto? La razón entre los lados verticales, ahí ya tengo una razón, y la otra razón, que es la división, ¿cierto? De los lados
horizontales. Y si esa razón es la misma, quiere decir que son proporcionales y por lo tanto que son semejantes también. ¿Ya? Entonces, les voy a dar algunos minutos, les voy a dar 2 minutos para que puedan ver si estas figuras son o no semejantes. ¿Ya? Y nuevamente, si no saben cómo resolverlo, me lo escriben en el chat para poder revisar. Ya, les doy un minutillo. Ya, vamos a revisar, ¿sí? Faltan veo solamente 2 respuestas, pero si es que no alcanzaron a resolver, no se preocupen porque lo vamos a resolver ahora. Veo que se integró Diana también desde la Florida, así que saludos a Diana. Y Nievecita nos dice que es la A. Diana también nos dice que es la A. Y Marian nos dice que es la A. Marión Gallardo que nos saluda, no me acuerdo de dónde nos está viendo tu Marión, pero también dice que es la A. Y Carmen Villalobos, que es de La Pintana, muy bien, también nos dice que es la A. Súper. Revisamos entonces. Revisamos. Y, ¿cierto? Tenemos figura 1 y figura 2. Bien. La razón entre el lado vertical es 8 dividido en 12, el lado figura 1 dividido en el lado figura 2, ¿cierto? 8 dividido en 12. Si simplificamos, ¿sí? Esa fracción, es decir, dividimos por el mismo número arriba y abajo de la fracción, y dividimos por 4. ¿Por qué por 4? Porque el 4 es el número más grande que divide al 8 y que divide al 12. ¿Sí? Si simplificamos la fracción, obtenemos que la razón del lado vertical, o el lado que está con rojo, es 2/3. O, también la otra forma que yo les mencioné, era efectuar la división de 8 dividido en 12. ¿Sí? Y si ustedes hacen esa división con la calculadora, les va a dar 0,666666. ¿Sí? Tenemos esas dos formas. Entonces, una forma para saber si las razones son iguales es calcular la fracción y simplificarla hasta su máxima expresión, o hacer la división. Y esto le va a dar 0,66666. Vamos por la segunda razón, del lado horizontal, ¿cierto? Que sería, o el lado en azul, el lado de la figura 1, 6, dividido en el lado de la figura 2, 9. Simplificamos entonces esa fracción por 3, porque 3 es el número más grande que puede dividir al 6 y al 9. Y eso me va a dar 6 dividido en 3, 2, 9 dividido en 3, 3, 2/3. Y aquí podemos ver entonces que las razones son iguales, ¿sí? O también podríamos dividir simplemente en la calculadora 6 dividido en 9. Y eso también me va a dar 0,6666666. Y como las razones son iguales, ¿sí? Porque la razón del lado rojo es 2/3 y la razón del lado azul es 2/3, o porque la razón del lado rojo es 0,66666 y la razón del lado azul también es 0,66666, podemos decir que las razones son iguales, por lo tanto son figuras proporcionales y por lo tanto son figuras semejantes, que la correcta sería la alternativa A. Muy bien, súper. Muy bien, se va comprendiendo, parece. Me alegro, porque no es un concepto simple de comprender. Hemos alcanzado entonces nuestro segundo objetivo, comprender el concepto de proporcionalidad y también de semejanza, ¿sí? Y también aprendimos cómo calcular razones. Súper bien. Vamos entonces ahora a realizar, esto es más simple, ampliaciones y reducciones de figuras geométricas. ¿Bien? Ups. Vamos entonces, ampliaciones. Me imagino que ya conocen el concepto de perdón, ampliación, ampliar, ¿cierto? Ampliar una figura es aumentar su tamaño, ¿sí? De forma proporcional, eso es muy importante, ¿sí? Ampliación en matemática se refiere a aumentar el tamaño de una figura, pero de forma proporcional. Y tenemos que ejemplo más claro que en las fotos, ¿sí? ¿Se han fijado que de repente la gente, no sé, quiere poner una imagen o quiere imprimir una imagen y la agranda, pero se ve como estirada? Ya, eso significa que estas personas ampliaron o aumentaron el tamaño de la foto, pero no de manera proporcional. Como se ve acá, ¿cierto? Tenemos unas manos que están así y alguien agarró y dijo, quiero agrandar el tamaño, pero lo agrandó solamente en un lado. Y si se fijan, esta ampliación está mal hecha porque no es proporcional, ¿sí? Porque cambia la forma, si se fijan, ¿cierto? De la imagen. Este es como más cercana a un cuadrado y este a un rectángulo en el 100%. Entonces, al cambiar la forma, al hacer la ampliación, quiere decir que es una ampliación mal hecha.
Y una ampliación bien hecha, ya en conceptos matemáticos, es cuando se aumenta el tamaño de una figura, que en este caso es un rectángulo, que parezca un cuadrado es un rectángulo, pero de manera proporcional. Si se fijan acá, se agrandó también el tamaño de la foto, pero está proporcional, ¿cierto? No está estirada, sino que tiene la misma forma esta foto, solamente que acá está más grande que acá. Bien, entonces ampliar una figura matemática es aumentar el tamaño de la figura, pero de manera proporcional, manteniendo la forma, ¿sí? Ejercicio, entonces, tenemos un ejemplo y dice, ¿cuánto deberían medir los lados de esta figura, que está acá, está grande, si queremos triplicar su tamaño? ¿Sí? Aquí tenemos la figura original y queremos triplicar el tamaño de esta en esta figura, ¿sí? Este es el triple de esta. Queremos triplicar el tamaño, aumentar el tamaño en 3 veces, ¿sí? Si queremos triplicar el tamaño de esta figura, tenemos que calcular, eso es lo que nos preguntan, ¿cuánto debería medir este lado y cuánto debería medir este lado si estamos triplicando el tamaño de la figura inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, fijarnos en que nos están diciendo que se quiere triplicar la figura inicial, ¿sí? Y triplicar quiere decir aumentar 3 veces, ¿sí? O multiplicarlo por 3 veces. Tenemos que multiplicar cada lado por 3 veces, ¿bien? Si dice duplicar, va a ser multiplicar cada lado por 2. Duplicar, viene de doble. Triplicar, entonces va a significar que tenemos que multiplicar cada lado por 3. Bien, si queremos triplicar su tamaño. Entonces, lo que estoy calculando es cuánto deberían medir los lados de esta figura triplicada, ¿sí? Entonces, multiplico por 3 porque dice triplicar. 8 por 3, 24, 6 por 3, 18. Y entonces, los lados de la figura, los lados de la figura triplicada de la original, deberían medir respectivamente 24, ¿sí? 8 por 3, 24, y 6 por 3, 18. Bien, por lo tanto, la respuesta es ¿cuánto deberían medir los lados de la siguiente figura geométrica? Si triplicamos su tamaño, deberían medir 24 y 18 centímetros. Bien, y aquí tenemos una ampliación bien hecha, proporcional, que mantiene la forma. Bien, esa ampliación es 3 veces la figura original. Veo que Nievecita había respondido. Muy bien, Nievecita, lo calculaste súper bien. Ahora ustedes, dice, ejercicio. ¿Cuánto deberían medir los lados de la siguiente figura geométrica si cuadruplicamos su tamaño? ¿Sí? ¿Cuánto deberían medir entonces los lados de esa figura si cuadruplicamos su tamaño? ¿Cuánto deberían medir si cuadruplicamos su tamaño? Bien, lo calculamos entonces rápidamente, me lo escriben en el chat, ¿cuánto deberían medir los dos lados de la nueva figura si cuadruplicamos su tamaño? ¿Sí? Imagino que ya saben por qué número hay que multiplicar. Si no lo saben, escríbanmelo en el chat y les doy la respuesta, ¿sí? Vamos a ver si logran identificar por cuánto tendrían que multiplicar cada uno de los lados de la figura original. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces los lados de la nueva figura? Les voy a dar un minuto nuevamente. Ah, ya, veo que ya hay algunas respuestas. Veo que Nievecita y Diana, que no sé de dónde nos saluda también Diana, ya tienen sus respuestas. Voy a esperar una o dos respuestas más y revisamos, ¿les parece? Para que así también dejemos la posibilidad de que participen más compañeros. Súper. Veo ya algunas respuestas. A ver si hay alguna otra más. Marian también nos da su respuesta. Y perfecto. Ya vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar entonces. Si dice que cuadruplicamos su tamaño, vamos a multiplicar por 4, ¿sí? Duplicar, multiplicar por 2, triplicar, multiplicar por 3, cuadruplicar, multiplicar por 4, y creo que se dice quintuplicar, por 5, y así sucesivamente. Bien, vamos a multiplicar entonces por 4. 8 por 4, 32, 6 por 4, 24, y por tanto cada lado respectivamente mide 32 y 24, como bien señaló Nievecita, Diana, Marian y Cecilia. Mucha participación femenina, me gusta. Patricia, se me perdió por ahí. Patricia me saludó desde La Pintana y después no participó más.
A ver, Patricio, si puedes reintegrarte ahí al chat para poder tener participación o representación masculina. Súper, muy bien. Entonces, efectivamente es, bueno, en este caso, al hacer la ampliación, la figura nueva, ampliada, tiene lados 32 centímetros y 24 centímetros. Reducciones ahora. Es muy similar, ¿cierto? A hacer la reducción de una figura, lo que estamos haciendo es disminuir el tamaño de manera proporcional también, ¿sí? Y ahí tenemos el mismo ejemplo de la fotografía. Una fotografía grande, la achicamos, ¿sí? Y también tiene que ser proporcional, ¿sí? Y en el caso de las reducciones, en vez de multiplicar por un valor, vamos a dividir por un valor, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿cuánto deberían medir los lados de la siguiente figura, de la pequeña que está allá, si disminuimos el tamaño de esta grande en la mitad? ¿Sí? ¿Cuánto deberían medir los lados de la nueva figura reducida si es que queremos disminuir o reducir su tamaño en la mitad? A ver si logran, la primera pregunta que les voy a pedir que me respondan en el chat. ¿Por cuánto habría que dividir cada uno de estos lados? ¿Sí? Si queremos reducir el tamaño a la mitad. ¿Por qué número deberíamos dividir? Primera pregunta, ¿sí? En este caso, si queremos reducir el tamaño a la mitad, ¿por qué número deberíamos dividir cada uno de estos lados? ¿Por cuál número? Si no lo saben, también pónganme no sé, para así poder darle la respuesta, ¿ya? Pero no se queden callados. Entonces, ¿por qué número debería dividir cada uno de estos lados si quiero reducir el tamaño de esta figura en su mitad? En la mitad. ¿Sí? ¿Por qué valor deberíamos dividir en este caso? Voy a esperar unos segundos, si no revisamos, para poder continuar. Diana dice 2, perfecto. Muy bien. Siempre que se hable de la mitad de algo, quiere decir ese algo dividido en 2, la mitad. ¿Sí? Si yo tengo un chocolate, lo divido en 2 y tengo cada mitad. Marian también dice que es 2. Muy bien, Marian. Entonces, lo que tengo que hacer para calcular los nuevos valores es dividir cada lado, ¿cierto?, en 2. Y veo que Cecilia, desde Peñalolén, ya nos calculó los lados. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuánto sería. Sería, ¿cierto? La mitad significa dividimos cada lado por 2. 24 dividido en 2 me da 12. Y 18 dividido en 2 me da 9. Como bien expresó Cecilia y Diana. 12 y 9. Entonces la figura reducida tiene lados 12 y 9. Muy bien. Ahora sí, ejercicio para ustedes. ¿Cuánto deberían medir los lados de la siguiente figura geométrica si reducimos su tamaño a su tercera parte? Ya no es a la mitad, sino que a su tercera parte. Imagino que también ya pueden deducir por cuánto habría que dividir. Les voy a pedir ahora sí que en el chat me escriban solamente cuánto miden entonces los lados de la figura reducida, de esta figura. Esta de aquí. ¿Cuánto miden estos lados si es la reducción en la tercera parte de esta grande? ¿Cuánto miden estos lados? Este y este. Me lo escriben en el chat, les doy un minutito y revisamos. Ya, revisamos entonces, veo algunas respuestas. Diana dice 8 y 6. Camila Troncoso dice que Denise dice 8 y 6. Carmen Villalobos 8 y 6. Y Marian Jaramillo 8 y 6. Entonces, si tenemos que reducir el tamaño a su tercera parte, vamos a dividir por 3. Si lo vamos a reducir en su cuarta parte, por 4. En su quinta parte vamos a dividir por 5. Y así sucesivamente. 24 dividido en 3, 8. 18 dividido en 3, 6. Por lo tanto, efectivamente, como bien señaló Diana, Denise, Carmen y Marian, los lados de la figura reducida en la tercera parte miden 8 y 6 centímetros. Muy, muy bien. Y ahora vamos entonces por nuestro último objetivo. Nos quedan 5 minutos, si no me equivoco. Vamos a conocer e identificar los criterios de semejanza de triángulos, ¿sí? Porque nosotros vimos anteriormente cómo poder identificar si dos figuras son semejantes, ¿cierto? Y para eso hay que calcular las razones de sus lados y ver si estas razones eran iguales. Si son iguales, quiere decir que son proporcionales y por lo tanto que son semejantes. Sin embargo, ahora vamos a ver que hay un sin embargo, en el caso de los triángulos, hay ciertos criterios que podemos aplicar para poder identificar si esos triángulos son semejantes
sin necesidad de tener que calcular las razones de todos los lados. ¿Sí? Dice Nivesita que se perdió. Nivesita, no sé bien en qué te perdiste, así que no sé bien dónde tengo que regresar. ¿Ya? Voy a continuar y si me escribes ahí en qué te perdiste, podemos regresar al final de la clase. ¿Ya? Súper. Entonces, vamos a ver entonces o conocer los criterios de semejanza de triángulos. Criterios de semejanza de triángulos. Dice, en el caso de los triángulos, como les mencionaba anteriormente, no es necesario conocer todos los lados, ¿sí? O sea, podemos decir que dos triángulos son semejantes sin necesidad de tener que conocer la medida de todos los lados, ¿sí? Y también lo mismo pasa con los ángulos. Podemos no conocer la medida de todos los ángulos de esos triángulos, pero también bajo 3 criterios que vamos a conocer ahora, podemos identificar si son o no semejantes. ¿Ya? Basta con conocer solo algunas medidas de esos triángulos. Vamos a ver entonces cuáles son esos criterios. Dice Nivesita que ya entendió. Ya, súper. Qué bueno, Nivesita. Primer criterio. ¿Ya? El primer criterio se llama ángulo-ángulo. Bien, ¿qué dice? ¿Qué dice este criterio? Dice, dos o más triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivos iguales. Es decir, por ejemplo, acá tengo dos triángulos. No me dan la medida del lado de ningún triángulo. Yo no sé cuánto mide este lado, no sé cuánto mide este lado, tampoco sé cuánto mide este lado. Aquí tampoco. No me dan ninguna medida de ningún lado. ¿Sí? Y a lo mejor alguno de ustedes, según lo que vimos recién, me podría decir, pero profe, no tengo la medida de ningún lado. ¿Cómo voy a calcular las razones? No puedo saber si son semejantes o no. ¿Bien? Pero, ahí ustedes van a aprender, pero, según lo que nos enseñó, hay un criterio que se llama ángulo-ángulo. Y ese criterio dice que si yo conozco dos ángulos y esos ángulos respectivamente son iguales, yo puedo decir que estos triángulos son semejantes. ¿Sí? Entonces, primer triángulo tiene aquí, ¿cierto? Este ángulo mide 30 y el otro mide 60. Y el ángulo respectivo, es decir, el ángulo que está ubicado entre los mismos lados del otro, también mide 30, si se fijan. Este mide 30, este también mide 30, y este mide 60, este también mide 60. Por lo tanto, si yo aplico el criterio, puedo decir que estos triángulos sí son semejantes porque tienen dos ángulos respectivos iguales. 30, 30, 60, 60. ¿Sí? Si este ángulo de aquí midiera 60 y este no me lo dieran, ¿sí? Yo no podría decir que son semejantes, ¿sí? Porque yo aquí no sé cuánto mide este ángulo. Por tanto, no podría decir que este es igual a este, si es que este midiera 60. ¿Sí? Entonces, el primer criterio de semejanza de triángulos me va a permitir identificar que dos triángulos son semejantes sin necesidad de conocer sus lados, pero sí tengo que conocer el valor de dos ángulos. Y si dos ángulos que son respectivos son iguales, quiere decir que esos triángulos son semejantes. ¿Sí? Y el criterio se llama ángulo-ángulo. Vamos por el segundo criterio. Criterio lado-lado-lado. ¿Ya? Este criterio dice, dos o más triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Es decir, que los tres lados están en la misma razón. Y aquí sí debemos aplicar el mismo método que hemos aplicado al inicio de la clase. ¿Sí? Entonces, otra forma de saber si dos triángulos son semejantes, ojo que estos criterios aplican solo para triángulos, ¿sí? Otra forma de hacerlo es calcular las razones de sus lados, como ya vimos, y ver si esa razón es la misma. Entonces acá tenemos dos triángulos, ¿cierto? Y aquí yo calculé la razón del lado que está con rojo, 6 o 3, ¿cierto? Dividido en 6, 3 dividido en 6, simplifiqué, me da la primera razón 1/2, o si hago la división, 0,5. Luego la razón del lado en azul, ¿cierto? 4 dividido en 8, nuevamente simplifiqué por 4 y eso me da también 1/2 o 0,5, si ustedes hacen la división. Y la del otro lado, lo mismo, ¿cierto? 5 dividido en 10, simplifiqué por 5 y me da 1/2 o 0,5 si ustedes hacen la división. Entonces ahí obtengo las razones de los tres lados y las tres razones son iguales. Es decir, las tres son 1/2 o las tres son 0,5. Y por lo tanto, los tres lados, como están en la misma razón, estos triángulos se puede decir que son proporcionales y por lo tanto son semejantes. Entonces, el segundo criterio es lado, 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 que quiere decir que dos triángulos son semejantes si es que sus tres lados son proporcionales. ¿Sí?
El anterior era si sus dos ángulos respectivos son iguales, que era el criterio ángulo-ángulo, y ahora el criterio lado-lado-lado, que dice que dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales o están en la misma razón. Y el tercer criterio es lado-ángulo-lado. Y este criterio dice que dos o más triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre esos lados, ¿sí? El ángulo comprendido entre esos lados es igual. Por ejemplo, tenemos acá este triángulo, ¿sí? De acá. Este y este, ¿sí? Que está invertido, ¿cierto? Este mismo triángulo, pero está invertido y se cambió un poco el tamaño. Entonces tenemos aquí un lado, aquí otro lado, aquí el ángulo comprendido entre ellos, que es 35, y aquí tenemos este lado 8, y también un ángulo 35. Entonces vamos a ver si los lados son, primero, proporcionales. El lado que está en rojo, recuerden que es el lado símil, ¿sí? 8 dividido en 12, simplifiqué por 4, me da 2/3, o si hago la división, me va a dar 0,66666, si es que no me equivoco. Y luego el otro lado, en azul, 10 dividido en 15, que me va a dar también 2/3. Por lo tanto, estos dos lados sí son proporcionales. Pero como no conozco el tercer lado, por este criterio yo puedo decir, y como conozco el ángulo, puedo aplicar el criterio lado-ángulo-lado. Entonces, como los lados son proporcionales, pues están en la misma razón, también puedo decir que son semejantes estos dos triángulos porque el ángulo además comprendido entre ellos es el mismo, que es 35. Bien. Entonces, bueno, aquí tenía un ejercicio, pero no vamos a alcanzar a realizarlo, chicos, lamentablemente por el tiempo. Así que vamos a pasar. Y finalmente hemos terminado esta clase de hoy. Bien, ya conocimos el concepto de semejanza, de proporcionalidad, ¿cierto? Y también de cómo calcular razones. Y también aprendimos, mejor dicho, cómo poder ampliar y reducir figuras geométricas en matemáticas. Y pudieron conocer los diferentes criterios de semejanza de triángulos que nos permite identificar si dos o más triángulos son semejantes sin necesidad de conocer necesariamente la medida de todos sus lados. Bien, súper. Nos vemos en la próxima clase entonces. Que les vaya muy bien. El próximo sábado creo que no nos vamos a ver, así que sería para el siguiente. Que descansen y que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.